Pues hablemos un poco de la Seleção. Jugaron contra Panamá. Panamá les metió un golazo. Para empezar, no vi el partido. Vi el gol. El resultado, creo que ni siquiera vi el gol de México. Y el gol que le anularon a Panamá, porque lo vi en TikTok. No me llama mucho ya la atención el fútbol. Creo que estamos perdiendo mucho el interés por el fútbol mexicano. Porque los de pantalón largo son tan idiotas que buscan simplemente el negocio, el dinero, antes de lo deportivo. El fútbol te da, ya lo he dicho muchas veces, el fútbol te da. ¿Para qué eres tan avaricioso? Solito te va a dar, te va a llegar. ¿Por qué crees que las ligas en Europa son tan importantes, tan buenas y millonarias? ¿Cuánto vale una liga en Europa? ¿Cuánto vale tu liga? ¿Cuánto vale un equipo aquí? ¿Cuánto vale un equipo allá? ¿Cuánto vale un jugador allá? ¿Cuánto vale un jugador aquí? Y cuando le pagas 11 millones, a 11 millones de dólares a un jugador para que se vaya a jugar a América, no es un club, no es europeo. A lo mejor en Europa puedes llegar a mantener a un jugador por esa cantidad en una liga como Portugal, en una liga como España, en una liga como Holanda. Cuando le pagas 11 millones de dólares, cuando ni siquiera han pagado, no pagaron eso por Guardado o por el Chaquito, pues te encuentras en una liga mediocre. O sea, es como si te hubieras llevado, no sé, en su momento a Piojo López, ¿no? O sea, que venía de Europa y que sí dio resultados y te llevas a un jugador que ni siquiera tiene esa cantidad o ese, ese bagaje en Europa, ¿no? O sea, te estás llevando un güey del Pachuca. Relájate un chingo. O sea, y definitivamente estamos perdiendo el rumbo. Diego Coca a mí me parece que se tiene que ir. Se tiene que ir. No es bueno que se vaya. No es bueno que se vaya Diego Coca porque no lleva mucho tiempo. Pero desde el primer partido para acá no ha tenido resultados. No ha tenido ningún buen resultado para que tú digas, o una estrategia de juego, una forma de juego que tú digas, wow, ¿no? O sea, es una buena estrategia de juego. No, no lo ha tenido. No se ha comportado a la altura de la selección. Pero realmente no es problema de Coca, ¿sabes? El que sea un mal manejador de la selección, ¿no? Es problema de estos tipos de pantalón largo que buscan el negocio. O sea, tú corres en este momento a Coca después de haber ganado el tercer lugar. eh, pues creo que está mal porque tú lo llevaste y ahora lo corres, pero cuando no es su culpa. O sea, no es su culpa porque, pues obviamente, yo decía, ¿cómo te llevas a la coladera Ochoa? No, pero es un gran portero, jugó en Europa, lleva quién sabe cuántas copas del mundo. Chuy Corona le gana en palmarés, simplemente medalla de oro, medalla de oro. O sea, primera vez que México logró eso y Chuy Corona era el capitán y también debió haber merecido por lo menos una Copa del Mundo siendo titular. Pero inflaron tanto a Ochoa, esta televisora, que hasta el día de hoy no lo sacan. Ya está viejo y quiere 6 Copas del Mundo, qué ridiculez. O 5, no sé cuántas tiene. Dice que quiere jugar la próxima Copa del Mundo. Y llega. Y mucha gente dice, es que hay que ser honestos, es que Ochoa se ha mantenido vigente y en México no hay porteros. A ver, claro que había porteros. En su momento estaba Chuy Corona. En su momento, e incluso el único que lo pudo sentar fue el Conejo Pérez. En ese Mundial del 2002. Pero, y también sentó a Chuy. Pero después de ahí siguió para mí Corona era el que merecía el otro mundial de Alemania y les valió 3 hectáreas. Metieron a Ochoa durante varios mundiales y me parece que en esos mundiales por lo menos Corona merecía uno. Talavera llegaba en un mejor momento, pero la verdad es que no tuvo malas actuaciones Ochoa en los mundiales. A mí me parece que pudo haber hecho mejor las cosas, pero esa actuación contra Brasil le valió para otro mundial. O sea, y mucha gente se apantalló con eso gracias a Martinoli, porque Martinoli
también no se da cuenta de lo que dice y de las idioteces que dice, que a veces, siendo tan popular, hace que un jugador sobresalga mucho y que de pronto sobresalga tanto que su valor es exagerado, que es obviamente erróneo. Ese valor que le da esas narraciones que tuvo en Brasil, pues generaron que tuviera otro mundial. Cuando en ese mundial a lo mejor estaba mejor Talavera, que me parece que venía haciendo las cosas bien en esos años, ¿no? O después me parece que pudieron haber entrado algunos otros porteros, haber tenido fogueo, juego, pero siempre llevaste a ese güey. Siempre llevaste a ese güey y nunca le diste oportunidades a otros. Incluso cuando Acevedo en este mundial me parece que merecía la oportunidad porque estaba haciendo las cosas muy bien, porque realmente en los mundiales los jugadores de momento son los que te dan muy buenos mundiales. Acevedo estaba haciendo las cosas muy bien, a mi forma de ver, pero pusieron a Ochoa y para mí no fue el gran mundial. Y ese penal que le para Lewandowski le da para otro, a él mismo, para buscar otro mundial, cuando a mí me parece que ya no es necesario, que ya es por demás y hay que dejarlo que se vaya libre. Y lo que pasa es que cuando esta televisora Televisa infló tanto a Ochoa por tantos años, los demás porteros perdieron oportunidades. O sea, los porteros no tienen el ánimo ni las ganas de decir, quiero competir por la portería de la selección, cuando sabes que van a poner a Ochoa. Y lo mismo pasa con muchos jugadores, como el HH, que para mí ya no debió haber ido en este mundial, como ¿cómo se llama? Pues el lesionado Raúl Jiménez, que era una momia. O sea, ya ni siquiera debiste haberte lo llevado. Ya ni siquiera debería estar jugando en Europa. Ya debería estar retirado en su casa vendiendo Tupperware o lo que sea. Porque, perdón, pero es que ya no es ese delantero. Por un accidente. Qué mal, de verdad. Pero el hecho de que te lo lleves a un mundial cuando no está bien, no está jugando, no trae nada, te perjudica más a ti en lo que provoca, ¿sabes? Te perjudica más en lo que hizo, lo que dejó de hacer en el mundial. Y fue como una rabieta, como un berrinche de querérselo llevar, igual que a Funes Mori. El tronco Mori no hizo nada en el mundial, ni siquiera en el partido que entró, no hizo absolutamente nada. Se naturaliza mexicano para poder ir a un mundial, porque con Argentina jamás lo van a llamar, porque no es un gran delantero. Hace muchísimos goles en Monterrey, un equipo chico. Puede hacer 200 goles y nunca va a pasar nada con él. Tendría que ser un Guiñac para poder ser algo distinto, o ser un jugador diferente o un jugador de época. Y aún así hay mucha gente que pone por encima al Diablo Mayor, José Saturnino Cardoso, más por encima que Guiñac. ¿Por qué? A lo mejor tiene más títulos, tiene más goles o lo que quieras, pero el Diablo Mayor era el Diablo Mayor. O sea, y ese Toluca del Diablo Mayor era otra cosa. Acá lo único bueno que tienen los chiquitigres son Guiñac y se acabó. Y se acabó, no había más. Pero bueno, esa es otra cosa. El chiste es que te llevaste jugadores que ni al caso, los siguieron manteniendo. ¿Por qué? Porque te venden, porque te siguen generando algunas cosas. Traen obviamente algunos sponsors, unos que quieren vender con ellos y de pronto los ves en comerciales. Y aquí te vendo y aquí estoy. Y de pronto te traes también al inútil ese del técnico vendiendo el cable. O sea, una porquería que es la selección. Yo no estoy en contra de que vendan, pero ¿sabes qué pasa? Que no das resultados. O sea, ¿por qué mantuviste a tus mismas, como le dicen, vacas sagradas, y no metiste jugadores que estaban haciendo las cosas muy bien? Ahora se quejan de Antuna. ¿Qué culpa tiene Antuna? O sea, ¿qué culpa tiene Antuna del sistema de juego que le dijo Coca que hiciera? ¿Y qué culpa tiene Antuna, que aparte del error que siempre comete, que siempre nos hemos quejado en Cruz Azul de eso, pero qué culpa tiene Antuna de por lo menos intentarlo? O sea, los demás están peor que él.
O sea, no me vengan a atacar a Antuna cuando los demás están peor. Están peor. Todos los que salieron campeones de la liga, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho en selección? Es tan mediocre tu liga que cambiaste de técnico no sé cuántas veces en la temporada, los Chiquitigres, y saliste campeón después de quedar como en sexto lugar, si no mal recuerdo. Pero lo que significa es que no importa cuánto estés jugando, cuánto llegues a ese primer lugar, cuando un equipo que tuvo una buena racha te ganó un partido y pues sacó un buen partido, te gana, son campeones y no te explicas cómo, ¿sabes? Es como, o sea, es el sexto lugar. El Chivas se equivocó, no tuvo un buen partido, ellos sí lo aprovecharon y de pronto ya son campeones. O sea, ¿cómo le explicas eso a Europa? ¿Cómo le explicas que tu sexto lugar, que tuvo buenos partidos, es campeón de liga? Campeón de liga. Porque si tú le dices fue campeón de Copa MX y fue así, cuando a lo mejor las Chivas no tuvieron un buen partido, van a decir, bueno, eso pasa en las copas, una FA Cup, una Copa de España, una Copa de Francia, eso pasa. Pero en la liga, tu esfuerzo por llegar al primer lugar y tener mejores oportunidades de ganar la liga, de pronto llega al sexto lugar con su mediocridad, porque los jugadores que tienen no son la gran cosa, y tú tuviste un mal partido y ellos te ganan y de pronto son campeones de liga, ¿cómo le explicas eso? ¿Cómo le explicas que van a pagar 11 millones por un jugador de medio pelo para Europa? Así es esto, y ese es el problema con la selección, y ese es el problema que no tiene Coca. O sea, y Diego Coca, a mí me sorprendió mucho. Yo pensé que por lo menos iba a haber un cambio, iba a haber algo diferente, y no. Simplemente le dijeron, aquí está tu selección, estos son los jugadores que quiero que convoques, porque eran los mismos, y así es tu sistema de juego, yo quiero que juegues así. A mí me parece que así fue, porque no hubo ningún cambio con el Tata Martino. Todo se veía igual. ¿Cómo metes a Henry Martin en este último partido con Estados Unidos por detrás del Chaco? Metes al Chaquito como para, metes gol en Europa, te meto los últimos 15 minutos y resuélveme. No hay una buena dirección, no hay un buen juego. La afición me parece que muy bien reaccionó al juego contra Panamá. No fue al estadio, y esa es otra cosa. Es tanto el negocio y esta porquería de negocio que le han cambiado todo el panorama a lo que era la selección. Porque la selección para el fútbol, para nosotros, pues para los mexicanos es sagrado, pero siempre lo ha arruinado el negocio. Pero por lo menos se mantenían algunas cosas que creo yo que eran básicas en el fútbol. Y es como mantener esta esencia que tenía la selección mexicana. Había algunas personas, a mi forma de entender, que buscaban, más allá del negocio, buscaban algo bueno para la selección y que la selección estuviera bien representada. Ahora ya no. Y se ve que existe el cambio de tener una buena selección, una buena representación, aún así con un buen negocio, a tener una selección solamente para vender, una selección para generar, una selección que me dé dinero solamente para ganar dinero. Y se ve solamente en el logo de la selección. En el logo de la selección, el anterior era muy bonito. Era una esencia que te representaba, era un escudo que te representaba. ¿Sabes? Veías un águila, veías este calendario que tú sabías que es muy tuyo, es tu cultura, ¿sabes? Esto te representa. Es prácticamente tener una bandera de México aquí. Y de pronto ponen esta porquería de águila de primaria que rompe la esencia que tú tienes con la selección, y de a partir de ahí todo se fue al traste. Todo esto es una porquería, todo esto es un negocio, y lo único que podemos hacer es ya no ir.
Ya no ir a los estadios, no comprar sus porquerías de playeras porque a mí no me gustan, no me gustaron. Mucha gente, no, están bien bonitas. Con el escudo que trae, simplemente con eso es una porquería de playera. Porquería. No compre, no lo vayan a ver. Y también esto debería reflejarse en la liga. Eso es lo que debería pasar.